Suma teológica. Parte prinosundae. Cuestión 37. Causa del pecado por parte del apetito sensitivo. Vamos a considerar ahora la causa del pecado por parte del apetito sensitivo. Si las pasiones del alma son causa del pecado, Kiku, y acerca de esto se plantean 8 problemas. ¿Puede la pasión del apetito sensitivo mover o inclinar a la voluntad? ¿Puede prevalecer sobre la razón contra su conocimiento? ¿El pecado proveniente de la pasión es un pecado de debilidad? ¿Es causa de todo pecado la pasión que es el amor de sí mismo? De las 3 cosas que pone la 1 JN 2:16, la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y la soberbia de la vida, ¿disminuye el pecado la pasión que lo causa? ¿Lo excusa totalmente? ¿Puede ser mortal el pecado cometido por pasión? Artículo 1. ¿Es movida la voluntad por la pasión del apetito sensitivo? Lat. Objeciones por las que parece que la voluntad no es movida por la pasión del apetito sensitivo. 1. Ninguna potencia pasiva es movida más que por su objeto, mas la voluntad es juntamente potencia pasiva y activa, en cuanto es motriz y movida, como dice el filósofo en el libro tercero de Anima, hablando en general de la facultad apetitiva. Luego, no siendo el objeto de la voluntad la pasión del apetito sensitivo, sino más bien el bien de la razón, parece que la pasión del apetito sensitivo no mueve a la voluntad. Además, el principio motor superior no es movido por el inferior, como el alma no es movida por el cuerpo, mas la voluntad, que es el apetito racional, se ha al apetito sensitivo como el principio motor superior al inferior, pues dice el filósofo, en el libro tercero de Anima, que el apetito racional mueve al apetito sensitivo, como en los cuerpos celestes, una esfera mueve a la otra. Luego la voluntad no puede ser movida por la pasión del apetito sensitivo. Ningún ser inmaterial puede ser movido por uno material, pero la voluntad es una potencia inmaterial. No se vale de ningún órgano material, puesto que está en la razón, como se enseña en el libro tercero de Anima, y el apetito sensitivo es una facultad material, cual fundada en un órgano corporal. Luego la pasión del apetito sensitivo no puede mover al apetito intelectivo. Contra esto está lo que dice Dan 13:56. La concupiscencia trastornó tu corazón. Respondo. La pasión del apetito sensitivo no puede arrastrar o mover a la voluntad directamente, pero puede hacerlo indirectamente. Y esto de 2 modos. 1. Por una manera de abstracción, pues, radicando todas las potencias del alma en la única esencia de la misma, es necesario que, cuando una potencia se concentra en su acto, la otra afloje, o también se vea totalmente impedida en el propio, ya porque toda la fuerza dispersada en muchas cosas deviene menor, de donde por el contrario, cuando se concentra sobre una, se puede dispersar menos a otras cosas, ya porque en las obras anímicas se requiere cierta atención que, si se aplica con vehemencia a una cosa, no puede atender vehementemente a la otra. Y de este modo, por cierta distracción, cuando se fortalece el apetito sensitivo en relación con una pasión, es necesario que afloje, o sea, totalmente impedido, el movimiento propio del apetito racional, que es la voluntad. El segundo modo es por parte del objeto de la voluntad, que es el bien aprehendido por la razón. Como es evidente por los dementes, el juicio y la aprehensión de la razón, y también el juicio de la facultad estimativa, son impedidos por la aprehensión vehemente y desordenada de la imaginación, pues es claro que la pasión del apetito sensitivo sigue a la aprehensión de la imaginación, como también el juicio del gusto sigue a la disposición de la lengua, por donde vemos que las personas dominadas por una pasión no apartan fácilmente su imaginación de aquellas cosas sobre las que están afectadas. De ahí que, en consecuencia, frecuentemente el juicio de la razón siga a la pasión del apetito sensitivo y consiguientemente el movimiento de la voluntad, a cuya naturaleza corresponde seguir el juicio de la razón. A las objeciones 1,
Aunque la pasión del apetito sensitivo no sea directamente objeto de la voluntad, dicha pasión del apetito sensitivo produce cierto cambio acerca del juicio sobre el objeto de la voluntad, como hemos dicho en Sol 2. El superior no es movido directamente por el inferior, pero puede serlo indirectamente, como hemos dicho en Sol 3. A la tercera hay que decir algo parecido. Artículo 2. ¿Puede ser vencida la razón por la pasión contra su propio conocimiento? Lat. Objeciones por las que parece que la razón no puede ser vencida por la pasión contra su propio conocimiento. 1. El más fuerte no es vencido por el más débil, pero el conocimiento por su certeza es lo más fuerte de lo que hay en nosotros. Luego no puede ser vencido por la pasión, que es débil y pasa pronto. Du. Además, la voluntad no versa sino sobre el bien real o aparente, mas cuando la pasión arrastra a la voluntad a aquello que verdaderamente es bueno, no inclina a la razón contra su conocimiento, y cuando la arrastra a aquello que es un bien aparente y no real, la arrastra a lo que le parece a la razón, pues lo que le parece a la razón pertenece a su conocimiento. Luego la pasión nunca inclina a la razón contra su conocimiento, que si se dice que arrastra a la razón conocedora de algo en cuanto universal, para que juzgue lo contrario en particular, en contra está que si la proposición universal y particular se oponen contradictoriamente, como todo hombre y no todo hombre. Mas dos opiniones que son de cosas contradictorias son contrarias. Como se dice en el libro segundo de los Periherm, si pues uno sabiendo una cosa en cuanto universal pensare lo opuesto en singular, se seguiría que simultáneamente tendría opiniones contrarias, lo cual es imposible. For, quien conoce lo universal, conoce también lo singular, que ve estar contenido bajo lo universal. Así, quien sabe que toda mula es estéril, sabe que este animal es estéril con tal que sepa que es una mula, como es evidente por lo que se dice en el libro y de los póster. Mas aquel que conoce algo en cuanto universal, ve es mi que no hay que cometer ninguna fornicación, sabe que este singular, que este acto es de fornicación, está contenido en el universal. Luego parece que lo sabe también en particular. Sí, y también, según el filósofo, lo que hay en las palabras son signos del pensamiento del alma, pero el hombre dominado por la pasión frecuentemente manifiesta que lo que eligió es malo, también en particular, luego también tiene conocimiento en particular. Así, pues, parece que las pasiones no pueden arrastrar a la razón contra el conocimiento universal, pues no es posible que tenga un conocimiento universal y juzgue lo contrario en particular. Contra esto está lo que dice el apóstol, Rom 7:23. Veo en mis miembros otra ley que repugna a la ley de mi mente y que me tiene cautivo en la ley del pecado, mas la ley que reside en los miembros es la concupiscencia, de la cual había hablado antes. Y puesto que la concupiscencia es una pasión, parece que la pasión arrastra a la razón también contra lo que sabe. Respondo. Fue opinión de Sócrates, según dice el filósofo en el libro séptimo de los Éticos, que el conocimiento no puede ser vencido nunca por la pasión, de ahí que sostuviera que todas las virtudes son ciencia, y todos los pecados, ignorancia, en lo cual, a la verdad, en cierto modo tenía razón, puesto que, siendo el objeto de la voluntad, el bien real o aparente, nunca se movería la voluntad al mal, si aquello que no es bueno no se le presentase a la razón como bueno de alguna manera, y por esto, la voluntad nunca tendería al mal a no ser por alguna ignorancia o error de la razón. De ahí que se diga en los Prof. 14:22, yerran los que obran el mal. Mas, como es evidente por la experiencia que muchos obran contra aquellas cosas de las que tienen conocimiento, lo cual se confirma también por la autoridad divina, según aquello de Lequit 12:47. El siervo que conoció la voluntad de su Señor y no la cumplió, será acotado con muchos acotes. Y en Sant 4:17 se dice, aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. No dijo toda la verdad, sino que es necesario distinguir, como enseña el filósofo en el libro septe de los Éticos,
Dirigiéndose, pues, el hombre en la recta operación por un doble conocimiento, esto es, el universal y el particular, basta el fallo de uno de ellos para impedir la rectitud de la obra y de la voluntad, como hemos dicho más arriba. Cupoae. 76a. Wanton. Pues acontece que tenga conocimiento de un modo universal, b. Yer, de que no hay que cometer ningún adulterio, pero que, sin embargo, no sepa en particular que no hay que hacer este acto, que es fornicación, y basta esto para que la voluntad no siga el conocimiento universal de la razón. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que nada impide saber habitualmente algo que, sin embargo, no se considera actualmente, mas el que uno no considere en particular lo que sabe habitualmente, a veces solo ocurre por falta de atención. Por ejemplo, cuando uno, sabiendo la geometría, no se preocupa de pensar en las conclusiones de la geometría, que al punto podría considerar fácilmente, pero a veces no tiene uno en cuenta lo que conoce habitualmente por razón de algún impedimento que le sobreviene, como por alguna ocupación exterior o por alguna enfermedad corporal, y de este modo el que está dominado por una pasión no considera en particular lo que conoce de un modo universal, en cuanto que la pasión impide tal consideración, y la impide de tres modos. Primero, por una cierta distracción, como hemos expuesto más arriba, unknown one. Segundo, por contrariedad, porque la pasión frecuentemente inclina a lo contrario de lo que sabe por el conocimiento universal. Tercero, por una cierta alteración corporal, a causa de la cual la razón queda ligada de algún modo para no poder prorrumpir libremente en su acción, así como también el sueño y la embriaguez, produciendo una transmutación corporal, encadenan el uso de la razón. Que esto ocurra con las pasiones es evidente por el hecho de que, a veces, cuando las pasiones se intensifican mucho, el hombre pierde totalmente el uso de la razón, pues muchos enloquecieron por el exceso de amor y de ira, y de este modo la pasión arrastra a la razón a juzgar en particular contra el conocimiento que tiene en general. A las objeciones 1. El conocimiento universal, que es ciertísimo, no tiene su primacía en el obrar, sino más bien el conocimiento particular, ya que las acciones son acerca de los singulares. Por lo tanto, no es extraño que en las cosas prácticas la pasión obre contra el conocimiento universal, faltando la consideración particular, du. El hecho mismo de que a la razón le parezca bueno algo que no lo es, ocurre por alguna pasión, y, sin embargo, este juicio particular está en contra del conocimiento universal de la razón. 3. No puede darse que uno tenga simultáneamente en acto un conocimiento y opinión verdadera de una proposición universal afirmativa y una opinión falsa de una proposición particular negativa o viceversa, pero puede muy bien ocurrir que uno tenga un conocimiento habitual verdadero de una proposición universal afirmativa y en acto una opinión falsa de una particular negativa, pues el acto no contraría directamente al hábito, sino al acto por. A quien tiene el conocimiento en universal, la pasión le impide poder deducir de esa universal y llegar a la conclusión, sino que deduce de otra universal, sugerida por la inclinación de la pasión, y bajo ella concluye. De ahí que el filósofo diga en el libro Septe de los Éticos que el silogismo del incontinente tiene 4 proposiciones, 2 universales, de las cuales una es de la razón. Mintus dia, y no hay que cometer ninguna fornicación, y otra es la de la pasión, b. Gr. Y hay que buscar el placer. La pasión, pues, encadena la razón para que no asuma la primera y concluya por medio de ella, y por tanto, perdurando aquella, asume la segunda y concluye bajo su influjo. Pinta. Así como el borracho a veces puede proferir palabras que contienen sentencias profundas, las cuales él no puede discernir, impedido por la embriaguez, así también el que está dominado por la pasión, aunque con la boca diga que no hay que hacer eso, sin embargo, interiormente, en su ánimo, piensa que hay que hacerlo, como se dice en el libro Séptimo de los Éticos, artículo 3. ¿Se puede llamar pecado de debilidad al cometido por pasión? Lat.
Objeciones por las que parece que el pecado cometido por pasión no se debe llamar pecado de debilidad. 1. La pasión es un cierto movimiento vehemente del apetito, como hemos dicho, mas un movimiento vehemente demuestra más bien fuerza que debilidad. Luego el pecado, cometido por pasión, no debe llamarse de debilidad, tú. Además, la debilidad del hombre se constata sobre todo atendiendo a lo que en él es más frágil, mas esto es la carne, por donde se dice en el Salmo 77:39, se acordó de que son carne. Luego se debe llamar pecado de debilidad, más bien al que proviene de algún defecto del cuerpo, que no al que lo es por una pasión del alma. No parece que el hombre pueda ser débil con respecto a aquellas cosas que están sujetas a su voluntad, mas hacer o no hacer aquello a lo que inclina la pasión depende de la voluntad del hombre, según aquello de Gen 4:7. Bajo ti estará tu apetito, y tú serás señor de él. Luego el pecado, cometido por pasión, no es de debilidad. Contra esto está el que Tulio, en el libro cuarto de Tuscul, llama enfermedades a las pasiones del alma, mas las enfermedades, con otro nombre, se llaman flaquezas. Luego el pecado, cometido por pasión, debe llamarse de debilidad. Respondo. La causa propia del pecado es por parte del alma, en la cual principalmente está el pecado, y puede hablarse de enfermedad del alma a semejanza de las enfermedades del cuerpo, mas se dice que el cuerpo del hombre está enfermo cuando está debilitado o impedido en la ejecución de su propia actividad por algún desorden de sus partes, de modo que los humores y miembros del sujeto no se sometan a la virtud rectora y motriz del organismo. De ahí que se califique de enfermo el miembro cuando no puede realizar la acción de un miembro sano, como el ojo cuando no puede ver claramente, según dice el filósofo en el libro X de la Sistor, de los animales, por donde se habla de enfermedad del alma cuando está impedida en su propia acción a causa de algún desorden de sus partes, mas así como las partes del cuerpo se dicen desordenadas cuando no siguen el orden de la naturaleza, así también se dicen desordenadas las partes del alma, cuando no se someten al orden de la razón, pues la razón es la fuerza rectora de las partes del alma. Así, pues, se dice que se da el pecado de debilidad cuando la facultad concupiscible o irascible se ve afectada por alguna pasión fuera del orden de la razón, y por esto se le presenta un impedimento a la acción de vida del hombre. De ahí que el filósofo en el libro I Ethic compare al incontinente con el paralítico, cuyos miembros se mueven en sentido contrario de lo que él dispone. A las objeciones 1. Así como en el cuerpo, cuanto es más fuerte el movimiento contra el orden de la naturaleza, tanto mayor es la enfermedad. Así, cuanto más fuerte fuere el movimiento de la pasión contra el orden de la razón, tanto mayor será la enfermedad del alma. El pecado consiste principalmente en el acto de la voluntad, que no es impedido por la enfermedad del cuerpo, pues un enfermo corporal puede tener una voluntad pronta para hacer algo, mas, por el contrario, es impedido por la pasión, como hemos dicho arriba, A1. De ahí que, cuando se dice que el pecado es por debilidad, ha de referirse más a la enfermedad del alma que a la del cuerpo. Sin embargo, la misma enfermedad del alma se dice también de la carne, en cuanto que las pasiones se levantan en nosotros por la debilidad de la carne, porque el apetito sensitivo es una facultad que se sirve de un órgano corporal. Está, ciertamente, en la potestad de la voluntad consentir o no consentir en aquellas cosas a las que le inclina la pasión, y, por lo tanto, se dice que nuestro apetito está bajo nosotros. Sin embargo, dicho consentimiento o disentimiento de la voluntad está obstaculizado por la pasión del modo dicho Amnadi 1. Artículo 4. ¿El principio de todo pecado es el amor de sí mismo? Lat. Objeciones por las que parece que el amor de sí mismo no es el principio de todo pecado. 1. Lo que es de suyo bueno y debido no es la causa propia del pecado, mas el amor de sí mismo, de suyo, es bueno y debido. De ahí que se le mande al hombre que ame al prójimo como a sí mismo. Lev 19:18. Luego el amor de sí mismo no puede ser la causa propia del pecado.
Además, el apóstol dice en Rom 7:8, el pecado, tomando ocasión por medio del precepto, suscitó en mí toda suerte de concupiscencia, donde la glosa dice que buena es la ley, la cual, al prohibir la concupiscencia, prohíbe todo mal, lo cual se dice porque la concupiscencia es la causa de todos los pecados, mas la concupiscencia es una pasión distinta del amor, como se explicó anteriormente. Farcu 32. Luego el amor de sí mismo no es la causa de todos los pecados. 3. A propósito de aquello del Salmo 79:17. Abrazada por el fuego y dispersada, dice Agustín, que todo pecado es por amor que inflama de mala manera, o por temor que humilla de mala manera. Por consiguiente, no es sólo el amor de sí mismo la causa de todo pecado. Así como el hombre a veces peca por el amor desordenado de sí mismo, así también peca a veces por el amor desordenado del prójimo. Luego, el amor de sí mismo no es causa de todo pecado. Contra esto está lo que dice Agustín en el libro 14 de Civit Dei, que el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios levanta la ciudad de Babilonia, mas por cualquier pecado pertenece uno a la ciudad de Babilonia. Luego el amor de sí mismo es causa de todo pecado. Respondo, como hemos expuesto anteriormente, Coli 75. La causa propia y directa del pecado hay que tomarla por parte de la conversión al bien mudable. Y a este respecto, en verdad, todo acto pecaminoso proviene de algún apetito desordenado de algún bien temporal, mas el que uno apetezca desordenadamente algún bien temporal proviene de que se ama desordenadamente a sí mismo, pues esto es amar a uno, querer el bien para él. Por lo tanto, es evidente que el amor desordenado de sí mismo es la causa de todo pecado. A las objeciones 1. El amor ordenado de sí mismo, es decir, que quiera para sí el bien conveniente, es debido y natural, mas el amor desordenado de sí mismo, que lleva hasta el desprecio de Dios, se propone en el en cambio, o sed cont, según Agustín ser la causa del pecado, tui, la concupiscencia, por la cual apetece uno para sí el bien. Se reduce al amor de sí mismo como a su causa, según hemos dicho ya, en sol. Tri. El amar se dice tanto del bien, que uno se desea a sí mismo como de sí mismo, para quien desea el bien. Así pues, el amor, en cuanto se dice de aquello que se desea, vivi. Cuando uno dice que le apetece el vino o desea el dinero, admite como causa el temor, que corresponde a la evasión del mal, pues todo pecado proviene o del apetito desordenado de un bien o de la huida desordenada de un mal. Mas ambas cosas se reducen al amor de sí mismo. Pues por esto uno apetece el bien o rehúye el mal, porque se ama a sí mismo. El amigo es otro yo, y por eso el pecado que se comete por amor al amigo parece que se comete por amor a sí mismo. Artículo 5. Es adecuado afirmar que las causas del pecado son la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Delat. Objeciones por las que parece que no es adecuado afirmar que las causas de los pecados son la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. 1. Porque según el apóstol, 1 Tim C. último, 6:10, la raíz de todos los males es la codicia, pero la soberbia de la vida no está contenida bajo la codicia. Luego no debe ponerse entre las causas de los pecados. Además, la concupiscencia de la carne se excita sobre todo por la visión de los ojos, según aquello de Dan 13:56. La belleza te engañó. Luego no se debe contradistinguir la concupiscencia de los ojos de la concupiscencia de la carne. La concupiscencia es el apetito de lo deleitable, como hemos dicho antes, Q30. Mas la delectación ocurre no solo en cuanto a la vista, sino también según los otros sentidos. Luego debería ponerse también la concupiscencia del oído y de los otros sentidos. 4. Así como uno es inducido a pecar por el deseo desordenado del bien, también lo es por rehuir desordenadamente el mal, según hemos dicho. Asuntos en tu 4:3, mas aquí no se enumera nada que pertenezca a la huida del mal,
Luego esa enumeración de las causas del pecado es insuficiente. Contra esto está lo que dice la 1 Jote 2:16. Todo lo que hay en el mundo es o concupiscencia de la carne, o concupiscencia de los ojos, o soberbia de la vida. Se dice que algo está en el mundo por el pecado. De donde allí mismo, 5:19, dice que el mundo entero está en poder del maligno. Por consiguiente, las tres cosas susodichas son las causas del pecado. Respondo, como ya expusimos, a 4. El amor desordenado de sí mismo es la causa de todo pecado. Mas en el amor de sí mismo está incluido el apetito desordenado del bien, pues cada uno desea el bien para aquel a quien ama. Por tanto, es evidente que el apetito desordenado del bien es la causa de todo pecado. Pero el bien es doblemente objeto del apetito sensible, en el cual están las pasiones del alma. Primero, de un modo absoluto, en cuanto que es objeto de la parte concupiscible. Segundo, bajo la razón de arduo, en cuanto es objeto de la irascible, como dijimos más arriba, qui mitrisa want. Mas hay una doble concupiscencia, según expusimos anteriormente, q 30 una natural, cuyas son las cosas con que se sustenta la naturaleza del cuerpo, ya en cuanto a la conservación del individuo, uave, gear, de la comida y la bebida y cosas semejantes. Ya en cuanto a la conservación de la especie, como ocurre en las cosas venéreas, el apetito desordenado de todo, esto se llama concupiscencia de la carne. Otra es la concupiscencia anímica, esto es, de aquellas cosas que no procuran sustento o delectación por los sentidos de la carne, sino que son deleitables por la aprehensión de la imaginación o por una percepción similar, como son el dinero, el ornato de los vestidos y cosas semejantes. Esta concupiscencia anímica se llama concupiscencia de los ojos. Ya se tome como concupiscencia de los ojos mismos, esto es, de la visión, que se realiza por medio de los ojos, de modo que se refiera a la curiosidad. Según lo que Agustín expone en el libro X de las Confes, ya se refiera a la concupiscencia de las cosas que externamente se presentan a los ojos, de modo que designe la codicia, según explican otros. Mas el apetito desordenado del bien arduo pertenece a la soberbia de la vida, pues la soberbia es el apetito desordenado de excelencia, como diremos más abajo. Kutu, ponat, tuto, tu, 1. Y así es claro que todas las pasiones que son causa del pecado se pueden reducir a estas tres, pues todas las pasiones de la parte concupiscible se reducen a las dos primeras, y a la tercera todas las de la irascible, la cual no se divide en dos, porque todas las pasiones de la irascible se adaptan a la concupiscencia espiritual, o anímica. A las objeciones, 1. La codicia, en cuanto que generalmente implica el apetito de cualquier bien, abarca también la soberbia de la vida, pero se dirá más abajo. 1. ¿De qué modo la codicia, en cuanto es un vicio especial denominado avaricia, es la raíz de todos los pecados? 2. No se denomina aquí concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de todas las cosas que se pueden ver con los ojos, sino sólo la de aquellas en las que no se busca la delectación carnal, que está en relación con el tacto, sino únicamente la delectación de los ojos, esto es, de cualquier facultad aprehensiva. El sentido de la vista es el más excelente de todos los sentidos, y que se extiende a más cosas, como se dice en el libro Y Metafis, y por eso su nombre se aplica a todos los otros sentidos y también a las aprehensiones internas, según dice Agustín en el libro De Verbis Domini. 4. La huida del mal es causada por el apetito del bien, como hemos dicho anteriormente, que es 25 tu q 29 du. Por eso se ponen solo las pasiones que inclinan al bien, como causas de aquellas que proceden desordenadamente en la huida del mal. Artículo 6. La pasión atenúa el pecado. Lat. Objeciones por las que parece que el pecado no se atenúa por la pasión. 1. Acrecentada la causa, aumenta el efecto. Si lo cálido disuelve, lo más cálido disuelve más.
pero la pasión es causa del pecado, como hemos expuesto a Minio 1, 2, 3 y 4. Luego, cuanto más intensa sea la pasión, tanto mayor es el pecado. Así pues, la pasión no disminuye el pecado, sino que lo aumenta. Además, como sea la pasión buena al mérito, así sea la pasión mala al pecado. Mas la pasión buena aumenta el mérito, pues tanto más parece merecer uno cuanto socorre al pobre con mayor misericordia. Luego también la pasión mala más bien agrava el pecado que lo atenúa. 3. Tanto más gravemente peca uno cuanto comete el pecado con una voluntad más intensa, mas la pasión que impulsa a la voluntad le hace tender más vehementemente al acto pecaminoso. Luego la pasión agrava el pecado. Contra esto está el que la pasión misma de la concupiscencia se llama tentación de la carne. Pero tanto menos peca uno cuanto es derribado por mayor tentación, como es claro por Agustín. Luego, la pasión disminuye el pecado. Respondo. El pecado esencialmente consiste en un acto de libre albedrío, que es una facultad de la voluntad y de la razón. Y la pasión es un movimiento del apetito sensitivo, pero el apetito sensitivo puede relacionarse con el libre albedrío antecedentemente, en cuanto que la pasión del apetito sensitivo arrastra o inclina a la razón y a la voluntad, como hemos dicho más arriba, a mínimo 1 y 2Q, no había do Q, desa 3. Consecuentemente, en cuanto que el movimiento de las facultades superiores, si es vehemente, redunda en las inferiores, pues la voluntad no puede moverse intensamente hacia algo sin que se excite alguna pasión en el apetito sensitivo. Sí, pues se considera la pasión en cuanto precede al acto pecaminoso, entonces es necesario que aminore el pecado, pues el acto en tanto es pecado en cuanto es voluntario y está en nuestra potestad, mas se dice estar algo en nuestra potestad por la razón y la voluntad. Por tanto, cuanto más obran algo por sí mismas la voluntad y la razón, no por impulso de la pasión, es más voluntario y en nuestra potestad, y en este sentido la pasión disminuye el pecado, en cuanto disminuye la voluntariedad, mas la pasión consecuente no disminuye el pecado, sino que lo aumenta más, o más bien es señal de su magnitud. Esto es, en cuanto demuestra la intensidad de la voluntad respecto del acto pecaminoso. Y en este sentido es verdad que cuanto uno peca con mayor liviandad o concupiscencia, tanto más peca. A las objeciones. 1. La pasión es causa del pecado por parte de la conversión a las criaturas, mas la gravedad del pecado se mide más bien por parte de la aversión de Dios, la cual a la verdad se sigue de dicha conversión accidentalmente. Esto es, al margen de la intención del que peca, pero las causas indirectas, o accidentalmente, aumentadas no acrecientan los efectos, sino sólo las directas. La pasión buena, consiguiente al juicio de la razón, acrecienta el mérito, mas, si le precede, de modo que se mueva a obrar bien más por pasión que por el juicio de la razón, tal pasión disminuye la bondad y lo laudable del acto. 3. Aunque el movimiento de la voluntad excitado por la pasión sea más intenso, sin embargo, así no es tan propio de la voluntad como si se moviera a pecar por la razón sola. Artículo 7. ¿Excusa totalmente de pecado la pasión? Lat. Objeciones por las que parece que la pasión excusa totalmente de pecado. 1. Todo lo que es causa de involuntariedad excusa totalmente de pecado, mas la concupiscencia de la carne, que es una cierta pasión, es causa de involuntariedad según aquello de Gal 5:17. La carne apetece contra el espíritu, de modo que no hagáis todo lo que queréis. Luego la pasión excusa totalmente de pecado. Además, la pasión causa cierta ignorancia en cuanto a lo particular, según hemos dicho. Mas la ignorancia de lo particular excusa totalmente de pecado, como se expuso anteriormente. 6. Luego la pasión excusa totalmente de pecado. 3. La enfermedad del alma es más grave que la del cuerpo, pero la enfermedad del cuerpo excusa totalmente de pecado, como es claro en los frenéticos. Luego mucho más la pasión, que es enfermedad del alma. Contra esto está que el apóstol, en Rom 7:5,
habla de las pasiones de los pecados, no por otra razón que porque son causa de pecados, lo cual no ocurriría si excusasen totalmente de pecado. Luego las pasiones no excusan totalmente de pecado. Respondo, un acto que por su género es malo, solo se excusa totalmente de pecado si viene a ser totalmente involuntario. Por consiguiente, si la pasión es tal que haga totalmente involuntario el acto que le sigue, excusará totalmente de pecado. En otro caso, no, respecto de lo cual parece que hay que considerar dos cosas. Primero, que algo puede ser voluntario en sí mismo, b. Gear, cuando la voluntad tiende a ello directamente, o en su causa, cuando la voluntad tiende a la causa y no al efecto, como es claro en el que se embriaga voluntariamente, pues por eso se le imputa como si fuese voluntario lo que comete estando ebrio. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que una cosa puede decirse voluntaria directa o indirectamente. Directamente es aquello a lo que tiende la voluntad, indirectamente aquello que la voluntad pudo impedir y no impidió. Según esto, pues hay que distinguir, porque la pasión a veces es tan grande que quita totalmente el uso de la razón, como se ve en los que están fuera de sí por el amor o por la ira. Y entonces, si tal pasión desde el principio fue voluntaria, el acto se imputa como pecado, porque es voluntario en su causa, como dijimos también de la embriaguez. Mas si la causa no fue voluntaria, sino natural, como si uno por enfermedad u otra causa parecida cae en tal pasión que le priva totalmente del uso de la razón, entonces el acto se vuelve totalmente involuntario, y por consiguiente, excusa totalmente de pecado, pero a veces la pasión no es tan grande que sustraiga el uso de la razón, y entonces la razón puede eliminar la pasión, volviéndose a otros pensamientos, o impedir que logre su efecto, porque los miembros no se aplican a la acción sino por el consentimiento de la razón. Según hemos dicho anteriormente, Kunio Desetia 9. Por consiguiente, tal pasión no excusa totalmente de pecado. A las objeciones 1. El dicho del apóstol, de modo que no hagáis lo que queráis, no hay que referirlo a las cosas que se realizan por un acto externo, sino al movimiento interior de la concupiscencia, pues desearía uno no anhelar nunca el mal. Así también se expone lo que dice en Rom 7:15, el mal que odio es lo que hago, o puede referirse a la voluntad que precede a la pasión, como se ve por los continentes que obran contra su propósito por su concupiscencia. 2. La ignorancia de lo particular que excusa totalmente es la ignorancia de una circunstancia que uno no puede conocer puesta la debida diligencia. Mas, la pasión es causa de la ignorancia de la ley en particular, al impedir la aplicación del conocimiento universal a un acto particular, y esta pasión puede rechazarla la voluntad, como hemos dicho, en Sol. 3. La enfermedad del cuerpo es involuntaria. Sí sería análogo si fuese voluntaria, como hemos dicho de la embriaguez, en Sol, que es una cierta enfermedad corporal. Artículo 8. ¿Puede ser mortal el pecado cometido por pasión? Lat. Objeciones por las que parece que el pecado cometido por pasión no puede ser mortal. 1. El pecado venial se contradistingue del mortal. Ahora bien, el pecado que procede de debilidad es venial, ya que lleva en sí el motivo de la venia, o indulgencia, así que, puesto que el pecado cometido por pasión proviene de la debilidad, parece que no puede ser mortal. 2. Además, la causa es superior al efecto, mas la pasión no puede ser pecado mortal, pues el pecado mortal no está en la parte sensual, como expusimos anteriormente, 4. Luego el pecado cometido por pasión no puede ser mortal. 3. La pasión aparta de la razón, como es claro por lo dicho a 1 y 2. Pero es cosa de la razón convertirse a Dios o apartarse de Él, en lo cual consiste la razón de pecado mortal. Luego el pecado que es por pasión no puede ser mortal. Contra esto está lo que dice el apóstol en Rom 7:5. Las pasiones de los pecados obran en nuestros miembros para fructificar para la muerte. Mas esto es propio del pecado mortal, fructificar para la muerte,
Luego el pecado cometido por pasión puede ser mortal. Respondo, el pecado mortal, como hemos dicho más arriba, que mantiene. 5. Consiste en la aversión del último fin, que es Dios. Tal aversión pertenece a la razón deliberante, a la que corresponde también ordenar al fin. Eso, pues, solo puede ocurrir. Esto es, que la inclinación del alma que contraríe al último fin no sea pecado mortal, porque la razón deliberante no pueda intervenir, como acontece en los movimientos repentinos, mas cuando uno procede por pasión al acto pecaminoso o al consentimiento deliberado, eso no sucede repentinamente. Por tanto, la razón deliberante puede hacer frente, puede pues eliminar o al menos impedir la pasión, como hemos dicho. A. 7Q. Desa. 3 Luego, si no lo hace, es pecado mortal. Así, vemos que muchos homicidios y adulterios se cometen por pasión. A las objeciones, 1. Lo venial se dice de 3 modos. 1. Por la causa, esto es, porque tiene alguna causa o motivo de venia, que aminora el pecado, y así se dice venial el pecado de fragilidad e ignorancia. 2. Por el evento del perdón. Así, todo pecado, por la penitencia, deviene venial. Esto es, que ha conseguido la venia. 3. Se puede calificar de venial por su mismo género, pues, una palabra ociosa. Solo este venial se opone al mortal, y la objeción se basa en el primero. La pasión es causa del pecado por parte de la conversión a las criaturas, mas que sea mortal es por parte de la aversión, que accidentalmente sigue a la conversión, como hemos dicho a 6 Por tanto, el argumento no concluye. La razón no es siempre totalmente impedida por la pasión en su acto, de ahí que le quede libre albedrío para que pueda separarse de Dios o convertirse a Él, mas si se le quitara a uno totalmente el uso de la razón, ya no habría ni pecado mortal ni venial.